Los derechos humanos son muy importantes en estas fechas, pero no significa que desde su creación, o mejor dicho, desde su reconocimiento, lo hayan dado la importancia que hoy en día tienen. Los derechos humanos se han establecido con firmeza dentro del lenguaje de las principales organizaciones internacionales y en el discurso diplomático de la actualidad. Los derechos humanos son una serie de reclamos considerados válidos, prioritarios o de prerrogativas legítimas derivadas de una doctrina moral muy concreta que ubica dicha validez o legitimidad en considerar al individuo como unidad fundamental de valor moral, ya que los derechos humanos implican de manera central o primordial una serie de obligaciones del Estado con respecto al individuo o al ser humano que habita en su territorio. Los derechos humanos empiezan a tomar forma en la parte doctrinal gracias a las corrientes de los derechos naturales propuestas por John Locke, ya que él planteaba que cada individuo tiene una responsabilidad directa ante Dios, hacer cumplir el plan divino. La regla de oro era que el derecho era respetar la vida, la libertad y las posesiones de los demás, los tres derechos naturales que permitían precisamente la concreción del plan divino. El gobierno debería garantizar la convivencia humana, ya que si fallaba en una obligación y más aún violaba directamente los derechos naturales de los individuos, se convertía en un gobierno tiránico y perdía su derecho a gobernar. Fue tiempo después cuando dos grandes nacionales como lo fueron Estados Unidos y Francia sufren dos revoluciones dentro de ellas, lo que provoca que los derechos humanos tomen mayor importancia sobre de ellos sin ser llamados aún así derechos humanos fundamentales, ya que en Estados Unidos de América, dentro de las Bill of Rights, incluyen una serie de derechos, entre ellos el de libertad de culto, expresión, la prensa, la asamblea, la petición, la seguridad de las personas y su domicilio. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada después de la Revolución Francesa, también fue influenciada por la doctrina de los derechos naturales, ya que la declaración subrayó que el objetivo del Estado es garantizar los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Los derechos humanos están previstos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual habla del goce de todos los derechos humanos que se están reconocidos por esta Constitución y por todos los tratados internacionales de los que México sea parte. Debemos de recordar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias son los que están obligados a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad aquí en México. La esclavitud y la discriminación están prohibidas en México en cuanto a los derechos humanos. Para recordar, un derecho humano es una prerrogativa mínima que todo miembro de la especie humana goza, por el simple hecho de ser humano. Estos mismos tratan de concretar o de respetar la dignidad humana. Un atributo de los derechos humanos es su reconocimiento en el ordenamiento jurídico de la más alta jerarquía, ya sea tratado internacional o sea sobre la constitución de cualquier otro país. Los principios rectores de los derechos humanos son 4, que es la universalidad, la progresividad, la interdependencia y la indivisibilidad. Las características de un derecho humano es de que es inherente a la persona, no son discriminatorios, son incondicionales, preexisten, son transnacionales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, irreversibles y no pueden restringirse arbitrariamente. Los requisitos de los derechos humanos es de que debe ser admisible en el cambio constitucional. Debe ser necesario para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional. Ser proporcional entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales. Protegen al hombre en su carácter de persona jurídica, su estructura normativa típica no es la propia de las reglas, limita el ejercicio del poder público y son límites a la autonomía de la voluntad. Existen hoy en día 4 generaciones de derechos humanos, la cual la primera generación habla sobre la vida, la libertad de las personas, la igualdad, la seguridad jurídica. La segunda generación se puede abordar a los grupos
de personas que se encuentran en una particular situación de desventaja frente al resto de las demás personas. En la tercera generación se habla para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Se caracterizan que tienen diversos intereses difusos por todo este tipo de población. La cuarta generación, que es la más reciente, habla sobre todas aquellas nuevas tecnologías de información que han estado evolucionando y que han estado apareciendo en nuestros días. Los derechos humanos se clasifican en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de los cuales México ha firmado varios tratados a partir de los años 60, 70. Sobre las cortes internacionales que existen en el mundo, el primero que abordaremos es sobre la Corte Interamericana de Justicia. Esta se encuentra en San José, Costa Rica, y está conformada por 7 jueces, los cuales juzgan a personas. La Corte Internacional de Justicia se encuentra en los Países Bajos o en Holanda y está conformada por 15 magistrados, a los cuales juzgarán a los estados. Y sobre la Corte Penal Internacional, esta también juzga a personas y también se encuentra en los Países Bajos. La Corte Internacional de Justicia empezó a existir en 1946 y ahora, abordando otra vez la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos, esta empezó a trabajar en 1978 en todo el continente americano, pero Estados Unidos y Canadá no ratificaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual sus idiomas oficiales es el francés, el inglés, el portugués y el español. Debemos de recordar que esta corte hace que se respeten los principios rectores de los derechos humanos, que con anterioridad se mencionaron, los cuales son la universalidad, la interdependencia, la progresividad y la indivisibilidad. Ahora, sobre el idioma oficial de la Corte Internacional de Justicia es el francés y es el inglés. Y esta misma Corte Internacional de Justicia ha trabajado sobre